Nos quedamos en un ejercicio. Que es el ejercicio 13 del problemario, que dice: dos placas metálicas verticales paralelas se encuentran separadas por una distancia de 10 milímetros. La placa del lado izquierdo, vamos a dibujarlas. Son dos placas paralelas. Vamos a suponer que aquí tengo la otra placa. A ver, espérenme. Déjenme volverlo a hacer con negro. Vamos a suponer que estas placas están separadas 10 milímetros y que la placa del lado izquierdo, esta se va a mover a una velocidad de 5 metros por segundo. Y la placa del lado derecho permanece estacionaria. El espacio entre las placas tiene aquí aceite, que tiene una viscosidad de 0.1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Dice: calcular la fuerza por unidad de área que se requiere para mantener el movimiento de la placa del lado izquierdo. Y recuerden, se aplica una fuerza. Entonces, se nos pide en el inciso A una fuerza por unidad de área para mantener el movimiento de esta placa. Aquí, como la velocidad de la placa del lado izquierdo es mayor, le vamos a llamar B1. Y B2 sería 0. Vamos a hacerle igual que en las otras transferencias. Vamos a considerar como punto inicial 1 el lado donde comienza la transferencia, que en este caso sería el de mayor velocidad. Entonces, cuando esta placa se mueva, va a hacer que las placas moleculares de aceite se muevan también casi a la misma velocidad que ella. Y esta placa molecular hará que la siguiente placa se mueva también casi a la misma velocidad que la anterior, y así sucesivamente, hasta que la última placa quedaría adherida a la placa que no se mueve. O sea, aquí se formaría un perfil de velocidades. La transferencia de momento, en este caso, pues va a ir de izquierda a derecha. Entonces, este ejercicio vamos a aplicar ley de Fourier, ley de Newton. Y recuerden que la transferencia molecular que estamos trabajando para masa, momento y calor aplica en estado estable. Y estado estable quiere decir que la velocidad de transferencia va a ser constante. En este caso sería constante el flux, que es el equivalente a el esfuerzo de corte. Entonces, dice, calcule la fuerza por unidad de área que se requiere para mantener el movimiento de la placa del lado izquierdo. Entonces, aquí nuestra ecuación, F de A, que es igual al esfuerzo de corte, es igual a la viscosidad. Quito el signo negativo poniendo la velocidad 1 primero y después la velocidad 2. Entre delta Y, la distancia que separa la transferencia.
Como es estado estable, quiere decir que esta fuerza por unidad de área que se aplica a esta placa es la misma que se le aplica a la siguiente capa molecular y a la otra, así sucesivamente, porque es constante. Entonces, si voy a considerar esta relación de 10 milímetros, este espacio, quiere decir que voy a considerar la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. Si yo tuviera, por ejemplo, la velocidad a los 5 milímetros en esta capa molecular, pues pudiera ocuparla para calcular el esfuerzo de corte. Esta y, por ejemplo, la placa que se está moviendo. No importa cuál considere porque va a ser constante a través de todas las placas moleculares. Entonces sustituyo mi ecuación, que sería, poner aquí abajo, fuerza por unidad de área, 0.1 newton por segundo sobre metro cuadrado por la velocidad 1, que es 5, menos la velocidad 2, que es 0, metros por segundo, entre 10 milímetros, que lo pasamos a metros. Se cancelan los segundos, estos metros también, y nos quedan newton sobre metro cuadrado, donde newton son las unidades de fuerza y los metros cuadrados del área. Entonces, ¿cuánto les da esta relación? ¿Cuánto da? 50. 50, muy bien. Muy bien. Entonces 50. son, 50 newtons sobre metros cuadrados, que ya sabemos que newton sobre metro cuadrado es pascal. Bien, ahora para el inciso B, hacerlo de este lado, dice calcular la fuerza por unidad de área que ejerce el aceite sobre la placa del lado derecho. Entonces no me dicen qué capa molecular de aceite, si es la que está enseguida, la que está en medio, solo que cuál va a ser la fuerza por unidad de área que ejerce el aceite sobre la placa del lado derecho. ¿Cuál va a ser? ¿Igual 50? También va a ser 50, ¿verdad? Porque dijimos que la fuerza por unidad de área que se aplica a la placa que está en movimiento es la misma, que se va aplicando a todas las demás capas moleculares. Entonces también la fuerza por unidad de área va a ser 50 newton sobre metros cuadrados. ¿Y cuál sería el flux de transferencia de momento? Igual 50, ¿no? También sería 50 porque dijimos que esto es igual a el esfuerzo de corte. Entonces el esfuerzo de corte también sería 50. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ya vamos a hacer otro más, que sería el ejercicio 14 del problemario y vamos a dejar el 15 de tarea. A ver, entonces hagan este ejercicio, por favor.
Dice, un espacio de 2.5 centímetros de ancho entre dos superficies planas de gran área está lleno de glicerina a 20 grados centígrados. ¿Qué fuerza se necesita para mover a una velocidad de 0.15 metros sobre segundo una placa de espesor despreciable y 0.5 metros cuadrados de área, ubicada a una distancia equidistante de las dos superficies? ¿Cuál sería el flux de momento si la placa se ubicase a 1 centímetro de una de las superficies? Bueno, no nos dice si las placas están horizontales o verticales. Vamos a considerar en este caso que las placas estuvieran horizontales. Son dos placas muy delgaditas. Son placas, entonces recuerden que sería algo así. También la de acá. Y entre las placas dice que hay glicerina. Y nos dan la viscosidad, que es de 1.494 pascales por segundo. El espacio entre las placas, de aquí a acá, es de 2.5 centímetros. ¿Qué fuerza se necesita para mover a una velocidad de 0.15 metros sobre segundo una placa de espesor despreciable? También aquí nos dan el área de las placas, que es de 0.5 metros cuadrados. Que se ubica a una distancia equidistante de las dos superficies. Equidistante quiere decir que a la misma distancia de ambas placas. Entonces quiero saber qué fuerza por unidad de área se requiere para mover esta placa que es equidistante. Bueno, aquí sería una placa de glicerina que está a la misma distancia de la placa superior y de la placa inferior. Bueno, ustedes hagan bonitos sus dibujos. Aquí, entonces, necesito saber cuál es la fuerza por unidad de área que tengo que aplicar para que esta placa se mueva a una velocidad de 0.15 metros sobre segundo. Y después, ¿cuál sería el flux de momento si la placa se ubicase a 1 centímetro de una de las dos superficies? Si ahora la placa estuviera a una distancia de 1 centímetro, tal vez aquí, ¿cuál va a ser el flux para esta placa? Entonces, ¿se entiende el ejercicio? Necesitamos calcular la fuerza por unidad de área que se requiere, o sea, qué fuerza tengo que aplicarle aquí a esta placa molecular de glicerina para que se mueva a 0.15 metros sobre segundo.
vamos a suponer que, bueno, no lo dice el enunciado, que una de las placas permanece en reposo, de estas placas, y para que se mueva esta placa molecular de glicerina, pues se tiene que estar moviendo alguna de las placas que está en los extremos para que le transfiera cantidad de movimiento. Vamos a suponer que esta placa tiene una velocidad de 0, la que está en la parte inferior. O puede ser para nuestra consideración cualquiera de las dos. Pero no sé a qué velocidad se está moviendo la placa superior. Ese no me lo da el ejercicio. Solo sé que la placa que está equidistante, quiere decir que esta distancia de aquí sería de 1.25 centímetros, ya sea de la placa superior o inferior, que se mueve a 0.15 metros sobre segundo. Solo sé esta velocidad, esta no la sé. ¿Cómo puedo calcular esa fuerza por unidad de área? No, nada más piden fuerza, no piden fuerza por unidad de área, solo la fuerza. ¿Cómo la puedo calcular? Puedo calcular el esfuerzo de corte, que es fuerza sobre área, y una vez que lo tenga, como también me están dando el área, puedo calcular la fuerza. Es decir, tengo que calcular el esfuerzo de corte, que es fuerza sobre área. Una vez que lo conozca, con el área pues calculo la fuerza. Y tau, pues ya vimos que es igual a la viscosidad